Buenos días, en marco al curso de Derecho Administrativo 1, vamos a trabajar lo correspondiente a la semana número 1. El tema corresponde a las nociones generales del Estado. En este orden de ideas, como catedrático asignado en este curso, mi nombre es Luis Eduardo Morales Girón. En ese sentido, vamos a identificar nuestro objetivo en clase. Y nuestro objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, aplique la teoría del Estado en marco al derecho administrativo y en donde el mismo debe ser aplicado. En ese sentido, este objetivo es importante y es vinculante, tomando en consideración que efectivamente es en el Estado o parte del Estado efectivamente la aplicación del derecho administrativo, y en el marco al curso vamos a identificar todas las razones a través del cual el mismo se hace eminentemente vinculante. En ese sentido, entonces, identifiquemos y conceptualicemos qué es el Estado. Etimológicamente, la palabra Estado proviene del latín status, que significa situación, posición o postura en que se encuentra una persona o cosa. Sin embargo, es importante enfatizar que la palabra Estado tiene muchas acepciones que fundamentalmente delimitan qué es el Estado. Es por ello que se describen las siguientes acepciones y de ellas vamos a enmarcarnos a lo que a bien Ignacio Burgúa nos identifica en cuanto a estas acepciones de la palabra Estado. Y es que este autor a bien considera que en el derecho político y en la teoría política tiene una acepción conceptual distinta, ya que se refiere a la designación de un ente que estructura a una comunidad humana, representa a un ser político, jurídico y social. Es importante enmarcar entonces los aspectos a través de los cuales el Estado tiene esa vinculación en especial y que definitivamente forman parte vinculante en cuanto a la postura que efectivamente debe de enmarcarse como tal el Estado. Sin embargo, el mismo lo vamos a comprender a través de sus elementos que a bien son identificables y que vamos a describir ahora mismo. Miguel Ángel Lucas Gómez, por su cuenta, en su tesis de grado, ha referido que para que un Estado se constituya como tal, es necesario que se cuente con ciertos elementos básicos, de los cuales vamos a identificar y definimos o establecer de que se determina como elemento la población, el territorio y el poder. De esta cuenta, definitivamente la población va a ser constituida siempre por este elemento humano y definitivamente la población es un aspecto del cual no podemos determinar de que pueda excluirse de estos elementos vinculantes en el Estado. Si bien es cierto, los tres son importantísimos, todos y cada uno de ellos, pero la población tiene una característica, pues definitivamente del pueblo radica un aspecto universal y que se considera como componente elemental en un Estado, pues no puede existir Estado sin pueblo y definitivamente sin pueblo o no puede haber pueblo sin un Estado. Entonces, en este sentido, de los tres elementos, la población sí tiene un carácter bastante vinculante en cuanto a la creación del Estado, puesto que definitivamente es una característica principal, puesto de que la población va a ser a quien se le va a aplicar el marco del espacio en donde se va a ubicar el Estado y definitivamente el ejercicio del poder. Y es por ello entonces que el territorio como tal va a ser este espacio físico, la delimitación territorial, que evidentemente es vinculante al igual que la población, tal vez no de la misma magnitud, porque el territorio definitivamente es el ámbito espacial, la delimitación del poder del mismo, pero en la población es en quien va a recaer, en este caso, la soberanía del Estado, y esta soberanía va a recaer principalmente a través del poder
puesto que el poder va a ser la forma de organización colectiva que el Estado va a tener para la aplicación de sus fines. He ahí el ámbito a través del cual, o en el marco del poder, es en donde vamos a determinar cómo se designan los poderes del Estado, pero adicional a ello, la soberanía que el Estado va a ejercer sobre ¿quién? La población, que evidentemente se va a enmarcar como elemento fundamental y que esta población se va a encontrar centralizada en un poder o en un espacio determinado. En ese respectivo orden de ideas, entonces, identifiquemos la finalidad del Estado y definitivamente la finalidad es la realización de objetivos comunitarios. Específicamente de ellos debe tomarse en cuenta que el ejercicio del poder será legítimo, si definitivamente el bien que se persigue es el bien común, es decir, un orden para que sea legítimo o que de este caso el Estado sea fundamental en cuanto a las necesidades propias de la población, y de esa cuenta su objetivo principal y particular va a radicar esencialmente del bien común. Formas de gobierno y órganos del Estado. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Cuando identificamos el marco del sistema de gobierno, definitivamente el ámbito republicano es evidentemente no solo la denominación, sino que su forma de organización como tal. La democracia va a conllevar específicamente a la elección o la forma en que son electos, y que evidentemente el ámbito representativo va a conllevar a la forma en que se representa la población que forma parte de la república, del ámbito republicano, es porque es la población quien lo representa, pero que efectivamente esta población a través del ámbito democrático, de la forma de elección democrática, es la que va a establecer y determinar los representantes de gobierno. ¿Qué tipos de representantes? Definitivamente los representantes que van a establecer el marco específico de los órganos que en particular definitivamente forman parte del Estado. De esa cuenta vamos a encontrar y definir 3 organismos vinculantes en el Estado. El primero de ellos es el organismo ejecutivo. Y el organismo ejecutivo definitivamente es este organismo que en general se va a encargar de la administración de los recursos del Estado, de garantizar en su mayoría los derechos sociales, los derechos de la persona, y ahí el ámbito como a través del organismo ejecutivo se logra desglosar y descentralizar distintas entidades o ministerios que en particular van a tener una función específica. Por ejemplo, podemos identificar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, podemos identificar también el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Desarrollo Social, y cada uno de estos ministerios en particular forman parte del organismo ejecutivo, quien también en el organismo ejecutivo vamos a encontrar secretarías y demás entidades gubernamentales que van a actuar de forma descentralizada a efecto y fin específicamente de determinar y establecer la forma de administrar, en este caso, los fondos y o recursos del Estado. En ese sentido también vamos a encontrar y podemos definir al organismo legislativo, que el organismo legislativo en términos generales es representado por el Congreso de la República de Guatemala, y dentro de sus fines particularmente vamos a encontrar e identificar que se encuentra el marco particular de legislar
Ojo, el ámbito legislativo o el establecimiento de la legislación en Guatemala nos conlleva no solo al establecimiento de normas como tal, sino que el análisis de las necesidades normativas que va a tener la población frente a la problemática que se presenta. Y es ahí el ámbito del organismo legislativo. Efectivamente, su ámbito es legislar, pero ¿cómo va a legislar? Va a legislar conforme las necesidades, puesto que el derecho es adaptable a las necesidades sociales y el mismo se patentiza a través de la legislación. Y finalmente el organismo judicial por su cuenta es que definitivamente es un organismo al que se le delega la jurisdicción de resolver todas las cuestiones que conlleven a la violación de una norma por un lado, o en todo caso de la aplicación de la norma jurídica, haciéndola valer a través de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y a través de las distintas salas de las Cortes de Apelaciones, quienes van a, en su momento, en este caso, aplicar la norma o en este caso hacer valer el derecho establecido y patentizado en la legislación. De esa cuenta, entonces, identificamos las corrientes económicas como una información genérica y podemos identificar de que las corrientes económicas derivan de escuelas del pensamiento económico o simplemente escuelas económicas que están formadas por las agrupaciones de ideologías económicas, y una escuela de pensamiento económico o corriente de pensamiento económico está formada por un conjunto de ideas económicas. En general, las escuelas de pensamiento económico se centran en indicar cuál es la forma en que la economía debería funcionar, es decir, cómo se supone que debería de ser una economía, en este caso en marco también al Estado. Las principales escuelas económicas vamos a mencionarlas en términos generales y vamos a encontrar la economía antigua y medieval, la escuela de Salamanca, el mercantilismo, la fisiocracia, la escuela clásica, la escuela neoclásica, el marxismo, la escuela austriaca, el keynesianismo, la escuela de Chicago, la economía institucional y el neoliberalismo. En este respectivo orden de ideas, distinguidos y apreciados compañeros, vamos a realizar una serie de preguntas que deberán ser contestadas oportunamente por el estudiante. Pregunta número 1. ¿Cuál es el elemento que no puede faltar en un Estado? Pregunta número 2. ¿Cuál es la forma de gobierno de la República de Guatemala? Número 3. ¿Cuál es el fin supremo del Estado? Pregunta número 4. ¿En qué se centran las escuelas del pensamiento económico? Pregunta número 5. ¿Cuál es el latín en donde se origina la palabra Estado? Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día.